Hoy estamos con el gerente de operación, Walton. Walton Hernando Barón. ¿Y qué hace tú? Bueno, primeramente, pues llevar el control de toda la operación al interior de mina y en el exterior, como es planta de beneficio y lo que es laboratorio. Vale. La operación es lo que compone todas las áreas que involucran para poder sacar metal que nosotros necesitamos, como es en este caso el oro. Vale, perfecto. ¿Y cómo lo hace? Primero que todo nos toca hacer una planeación minera, en donde empezamos a desarrollar mina, y esa mina que se va arrancando directamente del macizo rocoso se extrae para luego llevar a planta de beneficio. Okay. En planta de beneficio ya se hace la trituración, molienda, remolienda y se hace una liberación por gravimetría. Vale. Y ya después de la gravimetría ya empieza a salir el oro libre, que es el que nosotros vamos a necesitar siempre tener. Vale, perfecto. ¿Y tú cómo explota la mina? Bueno, aquí o en todo Colombia o en todo el mundo hay diferentes sistemas de explotación. Tenemos corte y relleno ascendente. ¿Qué es el corte y relleno ascendente? Se hace el desarrollo de una guía principal, vale. Después una sobreguía, okay. Y se hace la preparación de cada uno de los paneles. Cada uno de los paneles sube aproximadamente 50 metros entre nivel y nivel para poder generar un panel de explotación. Vale. ¿Me lo puede enseñar en 3D? Sí, claro. Nosotros en este caso hacemos una vía principal, que sería esta. Tenemos una sobreguía, que sería esta. Tenemos para la preparación estos tres tambores, que es cuando estemos explotando este panel, ingresamos por este lado, y cuando estemos explotando este panel, ingresamos por este lado. Vale. ¿Y por qué tres? Para poder tener dos accesos y una descarga, o una tecla de descarga. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros llegamos, hacemos la preparación. Este es un panel de explotación completo. Vale. Este tiene una longitud de 35 por 45 metros de vertical para poder llegar a este siguiente nivel. Vale. Y este sería nuestra otra sobreguía, y aquí generamos nuestro siguiente nivel, que llegaríamos hasta acá. Vale. ¿Por qué tiene colores diferentes? Bueno, esta es la proyección del 2021. Este color verdecito es la proyección que tenemos para el 2021. Ah, vale. Y esta sería 2022, y así sucesivamente tiene diferentes colores para poder llegar y generar el 2023, 24, 25, hasta cuando terminemos todo nuestro desarrollo de la mina. ¿Tú cuánto has planeado acá en este plan? ¿Son cuántos años? En este momento nosotros tenemos planeado hasta el 2034. Madre mía. Vale. Pero esto puede cambiar, porque yo me acuerdo hablando con Fernando, que me explicaba que el túnel es un poquito más corto, porque cada vez que vamos adelante buscamos la veta que se mueve o otro oro que se va en otro lado. En efecto, nosotros podríamos encontrar, nosotros tenemos claras estas dos vetas, Beta Guayaquil y vale. tenemos Beta La Morena, vale. Pero de aquí a aquí nosotros no sabemos qué tenemos. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos encontrar unas vetas tensionales o unas vetas subparalelas a las principales, en donde ya esto no quedaría en 2034, sino se ampliaría, no sé, unos 30, 40 o 50 años más, dependiendo de la longitud que tengan las vetas. Vale. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar divinamente en este sector varias vetas que vamos a explotar, en efecto. Claro. Pero ya me parece que descubrimos que al lado ya hay algo, ¿no? Sí, claro. En este sector
En este sector nosotros encontramos una veta subparalela a la principal. Vale, de fácil explotación. Sí, claro. Y esta veta que viene aquí también es una subparalela. La estamos asociando directamente junto con geología para ver si esta veta viene aquí y se nos mete acá. Vale. Pero estamos esperando la exploración que hagamos. Nosotros seguimos avanzando esta sobreguía. Ya nosotros estamos por acá. Vale. Y abajo en la sobreguía ya tenemos hasta este sector desarrollado. Ya estamos subiendo este tambor y emboquillamos este. Vale. Este tambor ya lo terminamos, que es actualmente el que tenemos como tambor tecla, es donde estamos echando todo el mineral. Esta cruzada paralela la llevamos por aquí. La ideal es seguir avanzando fuertemente estas dos labores para poder continuar con la preparación de cada uno de los paneles. A medida que nosotros vamos avanzando, nosotros vamos encontrando, porque nosotros estamos hasta ahora conociendo el yacimiento. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no pensábamos aquí que esto estuviera lleno de agua, porque eso estaba totalmente colapsado. Vale. Aquí en este sector, ¿qué fue lo que hicimos? Evitar de que el agua que le ingresa a esta cruzada Playa Rica, a esta, sacarla directamente por Colombia. Vale. Así que tú sabes, porque la geóloga te dice que hay una geología de agua, una mapa de agua, ¿correcto? Tú sabes dónde empezar el trabajo por evitar que se va a llenar el tambor o el túnel. Así que ya tú estás preparando lo que es el desagüe, ¿correcto? El control de aguas, pero pues al igual, como estos son trabajos antiguos de hace más de 80 años, vale. ¿Qué sucede? Puede que nosotros encontremos tanques de agua. ¿Qué hacemos nosotros? Ir explorando, ir mirando para evitar que de pronto se nos venga un charco de agua y termine por ahí acabando con la vida de la gente. Vale. ¿Qué hacemos? Nosotros avanzamos, digamos, en este sector es nuevo. Entonces, como es nuevo, vale, nosotros no tenemos tanto problema. Si nosotros vamos en una labor antigua, ahí sí nos toca estar revisando metro a metro el avance. Vale. Entonces, ¿cómo hacemos? Avanzamos 1,50 m y perforamos 2,40. Vale. Entonces, perforamos 2,40, no nos sale agua, avanzamos 1,50. Vale. Volvemos, perforamos 2,40, volvemos y avanzamos 1,50. Esto es más que todo para que si hay agua, nosotros podemos hacerle un control y evacuación de aguas. Vale. Sigue haciendo un agujero, si empieza a salir agua, ya empezamos a ver, bueno, cuánto nos queda de espesor. Vale. Y empezamos a ampliar el hueco controladamente. Vale, así puede controlar la salida del agua. Exacto, porque es que lo más berraco es cuando llegan y la cogen de una, sí, puede matar a la gente. Claro. Eso se convierte en una bomba. Claro. Entonces se hace control de aguas. Porque abajo hay como agua entre la roja, ¿no? Es como una quebrada. Ah, sí, los niveles freáticos, pero no sabemos si los antiguamente llegaron y le pegaron alguna quebrada, realmente. Vale. Entonces, sabemos que hay agua, vale, la controlamos, avanzamos y controlamos siempre el avance para evitarnos dolores de cabeza. Claro. Sí, porque es que... No, es peligroso, tiene que estar cuidado. Total. Y eso me ha tocado a mí verlo en otras minas, vale, que dejan un charco de agua, no, péguenle, y la gente va a la mitad del túnel y estalla el machoncito que queda y les pega las matadas del siglo. Madre mía. Sí, claro. Vale. Levanta hasta el enrielado. Lo creo. O sea, con la potencia que sale el agua, la columna de agua, claro, llega y levanta el enrielado al techo. Eso ha sido... me ha tocado verlos. Que no pasa acá, que no tiene que pasar. Lo único que nosotros tratamos de hacer es de hacer las cosas muy bien. Claro. Y primero está la seguridad del personal antes de cualquier producción. Esto es bueno. Una cosa muy importante que nosotros hacemos, que no sé cuántas minas lo hacen en
o acá, pero es rellenar con lo que es lo estéril, lo que es la roca que sobra después el trabajo de explotación del oro, ¿correcto? Sí, ¿Cómo lo beneficios. hacemos? Bueno, luego de haberse hecho todo el proceso de molienda, remolienda y la parte de gravimetría, salen unas partes que son los polimetálicos y otra parte que son ya las arenas Vale, inertes que nos sirven. vale, Entonces, ¿qué sucede? Con estas arenas vamos a generar los nuevos pisos para continuar con las explotaciones de todo el panel. vale, ¿Qué es lo que se hace? Se empieza a echar mediante unas bombas y unos agitadores, se echan las arenas, que es 40% arenas, 60% aguas, y se inyectan directamente a los paneles explotados. vale. Cuando ya se ha sacado todo el material de interés, Se va a rellenar donde salió. sí, se hacen unos tabiques en concreto Vale, y empieza a hacerse lo que es el relleno hidráulico. vale. Y este relleno hidráulico, lo ideal es que quede a 2.2 metros desde la altura del techo hacia el piso para continuar con las perforaciones al techo, Ok, que son las futuras voladuras o las futuras reservas arrancadas. vale. Pero ves, esta arena, solo arena y agua y ya está. Ya. Y se queda como roca. Vale, creía que ponía algo de químico, un agregante. No, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hacen los dos muros, ella se conforma en toda la longitud de los Claro, dos muros. claro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Acomodarse, reacomodarse y ya va a dar un piso firme. Ah, vale, ok. Entonces, haz de caso de cuenta, eso es como en el mar, Claro, que tú coges un poco de arena, la echas aquí y se queda quieta y ya se endurece. Si Claro. la metes en un cubo, más. ya se vuelve como sólida. Claro, Pero si le quitas los dos muros, se pues, cae. ¡fum! Claro. Entonces eso es lo que sucede, ella se va a comportar muy bien. Vale, perfecto. Gracias. Con gusto.